En primer lugar, y sin que sea una mera cuestión protocolaria, pues agradecer a la organización su disposición a acoger esta comunicación que atiende a la necesidad de reforzar los instrumentos destinados a garantizar la resiliencia no solo de la administración pública, sino de las sociedades que tienen en estas administraciones públicas unos prestadores fundamentales de los servicios públicos esenciales, y que se centra particularmente en la necesidad de reformas en las estrategias nacionales de ciberseguridad para atender a esa parte de la seguridad que requieren estas sociedades, que ya está residenciada en el ciberespacio. Las sociedades necesitan ser resilientes, tener capacidad de resistencia frente a las adversidades, las emergencias y las circunstancias disruptivas, no solo en las relaciones presenciales, si bien estas son las que parece que preocupan más, pero no dejan de ser menos reales o menos incisivas las incidencias que se producen en el ciberespacio, y por tanto, junto con las tradicionales estrategias nacionales de seguridad que atienden igualmente a cuestiones presenciales, las estrategias nacionales de ciberseguridad se han ido paulatinamente centrando en aquellas cuestiones que tienen mucha más relación con las relaciones en el ciberespacio. En la medida en que buena parte de estas relaciones que estemos manteniendo este congreso y presentando nuestras ponencias de forma telemática o cibernética es una buena muestra de ello, se han ido pasando progresivamente en una buena cantidad del mundo real y presencial al mundo real y cibernético, tanto en las relaciones sociales, fíjense, a través de las redes sociales, por ejemplo, pero también en alguna prestación importante de servicios públicos. Por tanto, no afecta ya únicamente a la actividad económica, administrativa, social o cultural de las personas, sino también a la prestación de servicios públicos esenciales. La educación es una buena muestra de ello, pero también tuvimos algún ejemplo en la pandemia de COVID-19 de en qué medida se pasaron también algunas de estos servicios básicos esenciales, sociales y sanitarios, también al mundo cibernético. Este es el punto de partida. Por tanto, los ejes explicativos de esta ponencia tienen que ver con algunos de los objetivos que nos hemos marcado en nuestra investigación. Dos son estos ejes principales, estas dos líneas que dibujan un conjunto de intereses que se han conjuntado o armonizado para avanzar en nuestra investigación. El primero de ellos tiene que ver con esta definitiva aceptación del paradigma de la hiperconectividad. Las sociedades actuales son sociedades hiperconectadas. No tenemos que estar delante de un ordenador, tenemos múltiples dispositivos que nos conectan 24 horas al día, todos los minutos del día, y además en forma omnicanal. Se puede empezar en uno de ellos y pasar a otro sin tener que volver al comienzo de nuestras conversaciones, de nuestras clases, de nuestras consultas. Por tanto, la hiperconectividad 24 horas al día, todos los días del año, a través de distintos dispositivos, y que además muchos de ellos están incorporados en wearables, ya no es necesario un software muy específico ni un hardware muy grande, ¿no? Lo podemos tener en gafas, en relojes, en teléfonos, sin necesidad de acudir ya a los ordenadores de sobremesa, incluso a las tablets o los ordenadores portátiles. Cuanta más conexión haya a través de estos mecanismos digitales, más se incrementan las vulnerabilidades y con ellas la necesidad de establecer un conjunto, un umbral, unos estándares de resistencia administrativa, empresarial y social que tienen que ver con este gran concepto actual de la resistencia e incluso de la ciberresiliencia de las sociedades hiperconectadas. Esto no se puede improvisar, no es el feliz hallazgo de una posición política coyuntural por parte de algunos gobiernos, sino que se ha ido incorporando progresivamente a instrumentos estratégicos. Está pendiente, y de ello va gran parte de nuestra ponencia y de nuestra investigación, la juridificación de algunos de estos aspectos. De momento están incorporados a las estrategias nacionales. Esa visión estratégica, ya digo, comenzó siendo, no digo que una parte residual, porque era importante, pero es verdad que sí adyacente
o complementaria de las estrategias nacionales de seguridad de muchos países. Nosotros nos estamos fijando en nuestra investigación en dos ámbitos distintos a los que ahora me voy a referir para tener una visión comparativa suficientemente plural, y se ha ido cada vez más acreditando la necesidad de que haya estrategias nacionales de ciberseguridad separadas de las estrategias nacionales de seguridad, aunque sean un complemento y un desarrollo o una proyección de estas, y por tanto las estrategias nacionales de ciberseguridad normalmente, no estamos precisamente en España en este caso ahora, se ve que el gobierno tiene otras preocupaciones y no se ha dedicado a poner al día la estrategia nacional de ciberseguridad, pero normalmente al muy poco tiempo de modificarse o de aprobarse una nueva estrategia nacional de seguridad varía la estrategia de ciberseguridad. Nuestra estrategia nacional de seguridad es posterior a nuestra estrategia de ciberseguridad nacional, que es del año 2019. Estamos haciendo una comparación entre dos países que tienen recorridos muy similares. Lo hemos visto muy recientemente con ocasión del apagón, como son España y Portugal, con idénticas relaciones en un marco de seguridad nacional e internacional, tanto comunitario en la Unión Europea como atlántico en la OTAN, con Brasil, que nos lleva a otro espacio físico, cultural y también administrativo diferente para tener esa visión prospectiva. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra investigación y también de esta ponencia? En primer lugar, analizar si ese marco estratégico actual es adecuado o inadecuado. Ya les adelanto que nos parece francamente inadecuado por insuficiente, no por erróneo. Creo que en este momento los marcos estratégicos tienen que complementarse con unas visiones jurídicas más profundas, como veremos un poco más adelante. Y en segundo lugar, fijar unos umbrales, unos estándares de protección que sean medibles, que se puedan contrastar, que permitan una visión comparativa homogénea en términos similares entre distintas sociedades, sistemas jurídicos y sistemas de protección pública y de seguridad nacional. Y nos fijamos particularmente en las infraestructuras críticas, que son las que permiten a la sociedad avanzar y tener un desarrollo normal. No es muy problemático explicarlo después de haber pasado dos episodios tan complejos como fueron la COVID en su momento, el apagón más recientemente, con el más concreto de la Dana en el Levante español. Unas previas acotaciones epistémicas y metodológicas, si me permiten, antes de pasar al contenido de por dónde está avanzando nuestra investigación. En primer lugar, nos tenemos que fijar necesariamente en el corto plazo. Fíjense la incidencia de la tecnología. Hace 3 años apenas se contemplaba la inteligencia artificial. Es imperioso que la reforma de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en cada país, cuando se acometa la siguiente, incorporen estos elementos disruptivos de las transformaciones algorítmicas autónomas del aprendizaje machine learning y sobre todo deep learning. Por tanto, es esta modificación del marco tecnológico la que marca que el plazo de análisis que nos tenemos que imponer sea necesariamente el corto plazo. En segundo lugar, estamos asistiendo a transformaciones sistémicas. Claro, el problema de esto es que, como estamos inmersos en estos cambios y transformaciones, a veces no somos muy conscientes de ello, pero pequeñas acumulaciones que no parecen sistémicas, sin embargo, por reiteración, por actuación conjunta, terminan dando lugar a cambios en los sistemas de seguridad nacional que tienen tanto que ver con esta resiliencia, que es el objetivo final para los poderes públicos. Y en tercer lugar, una perspectiva de interdisciplinaridad. Estamos ante un objeto de estudio que le interesa a los tecnólogos, a los juristas, a los sociólogos, a los economistas, por poner algunas de las ciencias que se ocupan de ello, y sin carácter exclusivo. Por tanto, hemos partido de una metodología cualitativa, preferentemente cualitativa, pero nos referimos a una parte cuantitativa del análisis que se apoya en la estadística pública. Por ejemplo, en la comparación entre ciberataques, ciberincidentes y alteraciones en el ciberespacio de los servicios públicos esenciales, de las infraestructuras críticas a las que tienen que atender las administraciones públicas. Y partimos de la revisión del derecho positivo, naturalmente, para ver precisamente esa brecha, ese salto, ese muy significativo gap que hay entre la regulación jurídica y la regulación estratégica de la seguridad nacional.
Pero nos centramos fundamentalmente en una metodología de exégesis politológica que, bien es cierto, se apoya en una visión contrastiva o comparada entre las distintas estrategias y marcos jurídicos nacionales, que es imprescindible para ver si alguna de las sociedades que tiene normas ya más desarrolladas tiene mayores índices de protección y, por tanto, mayor capacidad de resiliencia social ante los problemas que tenemos. Bueno, nos estamos moviendo en algunas hipótesis que tienen que ver con este gran incremento de la hiperconectividad, con que la estrategia nacional es insuficiente y que cada vez más tenemos que tener estrategias apoyadas en instrumentos jurídicos. Porque estamos asistiendo a una variación muy significativa de los retos. Hay un desplazamiento de los intereses y una intervención de actores exteriores, ¿no? Por tanto, la ciberseguridad ha pasado a ser para todas las sociedades, no solo para las empresas y no solo para las administraciones públicas, también para los particulares, para la ciudadanía, un motivo de preocupación y, por tanto, se fija como prioridad estratégica en la seguridad nacional. Hay algunas potencias que han venido a cambiar la normal relación. No digo que todas poco mediante ataques, pero algunas de ellas, y ponemos ahí algunos de los ejemplos que estamos observando. Quizás nos faltaría Nigeria en lo que afecta a los ciberataques de contenido económico, muchos de ellos ya ciberdelitos al ámbito privado. Estamos asistiendo a confrontaciones híbridas y esto tiene que variar la forma en la que analizamos estas cuestiones y en las que los poderes públicos tienen que dar respuesta a la puesta al día de las estrategias de ciberseguridad nacional, que necesariamente tienen que partir del tándem de la confrontación entre los intereses generales de la soberanía nacional y la resiliencia de los servicios públicos esenciales, supuesto que estemos hablando verdaderamente de una soberanía nacional informática. Piensen ustedes que muy pocos países tienen capacidad de producción de hardware y software, y cuántos de los métodos que nosotros utilizamos habitualmente en nuestra vida normal no tienen origen en España, ¿no? Lo cual da lugar a un cierto desequilibrio. Lo hay en materias primas utilizadas para las relaciones cibernéticas. Fíjense los metales y las tierras raras, cuánta incidencia están teniendo algunos de los enfrentamientos que hay ahora mismo, pero hay desequilibrios geopolíticos nuevos derivados precisamente no solo del lugar de procedencia de algunos de esos ataques que ponen en riesgo la capacidad de resiliencia de las sociedades, sino también de la provisión de los métodos para contrarrestar esos ataques, ¿no? Y a eso se suman las tensiones de la desinformación. En este momento somos muy conscientes de que hay muchos incidentes que afectan a las infraestructuras críticas. Miren, nunca bajan de 90.000 los ataques que ha habido en España cada año, ciberataques y ciberincidentes. De ellos, una parte muy importante, que se miden varios cientos, es decir, siempre hay más de un ciberataque importante, grave, a una infraestructura crítica diaria, y si a eso le sumamos los ciberincidentes, todavía no sabemos cuál es el origen, o lo sospechamos, ¿no?, del apagón, pero nadie nos garantiza que no vaya a haber un siguiente apagón derivado de un ciberincidente, ya no digo de un ciberataque. Y las sociedades están viendo que no hay capacidad de reposición inmediata de los servicios públicos. Lo hemos visto con el apagón, un país entero apagado durante un día. Hay una cierta actitud pasiva de los gobiernos, no digo en el momento de atender la emergencia, digo en el momento de prever que haya mecanismos para hacer frente con carácter previo a estas nuevas formas de ciberincidentes. Deberían ser más proactivas las estrategias nacionales de seguridad, y lo que vemos es que además hay una nula coerción jurídica, con lo cual entre la pasividad del regulador, cuando hay regulador, fíjense el nuevo regulador de la inteligencia artificial que no tiene competencias de fiscalización, por ejemplo, si hay nula coerción jurídica, pues no hay miedo en los ciberatacantes para provocar esas disrupciones cada vez más profundas. El debate se centra en cuáles son los estándares efectivos, cuál es el mínimo, dado que no puede haber un riesgo cero, dado que siempre hay alguna vulnerabilidad, cuál es el estándar aceptable para una sociedad abierta como la española de lo que puede soportar en materia de ciberataques, de ciberincidentes, de
faltas de funcionamiento de algunas infraestructuras críticas. Si ustedes piensan infraestructuras críticas que dependen, por ejemplo, de los servicios financieros, pues ya es preocupante, pero imagínense que falta el agua de boca en nuestras casas, ¿no? Eso ya pasa a ser socialmente peligroso. Lo cual nos lleva a proclamar que es necesario un nuevo modelo de tanto de diseño como de implementación de esas medidas de protección de la sociedad. Tiene que haber una evaluación más prospectiva, menos reactiva, que trate de adelantarse. Tiene que haber un análisis forense para que aprendamos a partir de lo que pasó. Todavía seguimos esperando que se nos explique lo que pasó, por ejemplo, en el apagón, y de eso nadie nos garantiza que se ha aprendido para que no se pueda repetir en el corto plazo. Y tiene que haber una diferente arquitectura institucional en lo que se refiere a la gobernanza de la ciberseguridad. Tenemos muchos mecanismos en España también, muchos instituciones, organismos, administraciones, y es necesario que en estos estados compuestos, con una gobernanza multinivel, haya una mayor coordinación de la que hemos venido observando. En nuestras conclusiones aportamos también una visión prospectiva. Lo que urge también es fijar ese marco legal de exigencias que nos parezcan irrenunciables, que necesariamente haya que incorporar a instrumentos jurídicos exigibles erga omnes para no estar siempre en el buenismo de las meras buenas prácticas en códigos que si se saltan o incumplen no sucede nada. En segundo lugar, tiene que haber una cierta incorporación de una faceta disuasoria. Yo sé que esto es jurídicamente muy difícil, pero estratégicamente es imprescindible. Si se produce el gran ciberincidente, ya todo lo demás será ponerle parches, recuperar, pero eso es un problema grave. Y lo último, se demuestra una enorme diferencia entre la trazabilidad tecnológica. Sabemos muy bien de dónde vienen los incidentes o los ataques, o lo intuimos al menos. Hay un salto ya con respecto a las respuestas administrativas y una gran laguna en lo que se refiere a la imputabilidad penal o incluso a la responsabilidad económica o administrativa de quienes cometen actos o permiten con sus negligencias que sucedan actos que ponen en riesgo esa capacidad de resistencia o resiliencia de las sociedades abiertas.